Hoy nos adentramos en la ciudad vieja de Acre. Este lugar es un crisol de culturas, lleno de iglesias y mezquitas históricas que reflejan la convivencia de diferentes creencias a lo largo de los siglos. Esta ciudad, estratégicamente ubicada en la bahía de Haifa, ha sido un punto clave en las rutas comerciales desde la Edad del Bronce, siendo uno de los asentamientos más antiguos del mundo. En Acre, vivimos la historia de Ptolemais, renombrada en honor a Antíoco IV, y nos maravillamos ante el puerto romano, un crisol de culturas donde convivieron fenicios, judíos y romanos. Al caminar por Acre, es fácil imaginarse la gloria del puerto en la era romana, siendo un símbolo de la grandeza de la Fenicia romana. En 1104, tras un asedio de 4 años, la ciudad se sometió a los cruzados bajo el mando del rey Balduino I de Jerusalén, renombrada como San Juan de Acre. Sin embargo, la fortaleza cayó ante el sultán Ayubí Soledino en 1187. El sultán Yelil capturó Acre en 1291. Más tarde, en el periodo otomano, Acre recobró su antigua gloria. La ciudad ha sido testigo de numerosos cambios de mando, desde el Imperio bizantino hasta los otomanos, resistiendo incluso el intento de conquista de Napoleón o incidentes como el del Yom Kippur. A pesar de esto, la ciudad ha perseverado. Túneles de los Templarios. Estos pasadizos del siglo XII nos transportan directamente a la era de los Caballeros Templarios, esa orden militar legendaria que protegía a los peregrinos rumbo a la Tierra Santa. Imagínense caminando por túneles extendidos 350 metros bajo tierra, diseñados para que caballeros con armadura pasen con facilidad. Estas estructuras, que una vez conectaron la fortaleza con el puerto, fueron redescubiertas en los años 90 y, desde 1999, están abiertas al público. La Ciudadela de Acre. La visita no solo incluye la ciudadela, sino también otros sitios históricos cercanos, como el Túnel de los Templarios o la Sinagoga de Ramal. La ciudadela, mayormente un producto de la época otomana, pero con cimientos y estructuras subterráneas de la era de los cruzados, es una fascinante mezcla de historia y arquitectura. Sus imponentes murallas defensivas y torreones son solo el comienzo. Los jardines y distintas edificaciones forman un conjunto único, todo construido con piedra caliza local y técnicas tradicionales que han resistido el paso del tiempo. Pero lo que realmente capta atención nuestro son los pasadizos subterráneos, un verdadero laberinto de corredores que servían como rutas de escape y vías de suministro durante los asedios. Algunos son amplios, parte del museo actual, mientras que otros son estrechos túneles que se van haciendo más pequeños, una experiencia no apta para claustrofóbicos. En cuanto a las salas principales, tenemos la sala de armas, la sala del consejo, las celdas de la prisión y el patio central, cada una con su propia historia y arquitectura distintiva. Y no podemos olvidar los elementos arquitectónicos notables como las murallas defensivas, los arcos y las cúpulas que coronan algunas salas y pasadizos. Finalmente, una parte de la ciudadela alberga el Museo de los Prisioneros de la Resistencia, un lugar que nos cuenta las historias de judíos y árabes que fueron encarcelados aquí durante el mandato británico. La Sinagoga de Ramal. La Sinagoga de Ramal, un lugar con una historia increíble y un homenaje al rabino Moshe Haim Luzzatto, más conocido como Ramal. Este erudito, nacido en 1707 en Padua, Italia, y no solo destacó en la literatura y filosofía judías, sino que también abordó temas sociales como el papel de la mujer, tratándolas con dignidad y respeto, una postura bastante avanzada para su época. Reconocía la esencialidad de la mujer en el hogar y la comunidad, y la veía como una compañera esencial en la vida judía. Por estos y otros pensamientos científicos, fue muy criticado entre la comunidad judía de entonces e incluso en la actualidad. La sinagoga de Ramal es un reflejo de la humildad y austeridad. Pero hay más,
Una puerta lateral nos lleva a un pequeño museo dedicado a Ramal, ubicado en una excavación que revela parte de la ciudad original. Acre, una ciudad que ha visto cambiar su rostro a lo largo de los años, cuenta con una rica tradición y una historia que se extiende por siglos. La Primera Guerra Mundial dejó una marca indeleble en la región, transformándola en el Mandato Británico de Palestina. En 1922, sus 6.420 habitantes se dividían entre musulmanes, cristianos, bahá'íes, judíos y drusos. Sin embargo, décadas más tarde, en 1945, la población había aumentado a 12.360, aunque con una clara mayoría musulmana. La guerra árabe-israelí de 1948 dejó heridas abiertas en Acre. La ciudad fue escenario de emboscadas, explosiones y conflictos entre milicianos y fuerzas locales. Con el paso de los años, Israel transformó Acre. Durante los años 50, se convirtió en una ciudad en desarrollo, dando la bienvenida a una ola de inmigrantes judíos. La antigua ciudad de Acre siguió siendo un núcleo musulmán, pero también se convirtió en un epicentro para los bahá'íes, siendo la ciudad más sagrada de su fe. La demografía actual de Acre es un reflejo de su rica historia. La ciudad cuenta con cerca de 50.000 habitantes, una mezcla de judíos, árabes, israelíes y otros grupos. Aunque su paisaje demográfico ha cambiado, sigue siendo un crisol de culturas y religiones.